Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Su amiga Rosaelia les da la bienvenida a este tema que vamos a estar tomando en este momento. Vamos a estar viendo, y espero que ustedes lo disfruten, vamos a estar viendo sobre la lengua. Y vamos a ver hoy la parte 1. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta mañana. Yo espero que ustedes hayan tenido un fin de semana excelente, que el Espíritu de Dios haya estado con ustedes en todo tiempo, en todo momento. Estoy segura que así fue. Muchísimas gracias a todos aquellos que por mucho tiempo nos han seguido a través de esta página. Gracias por acompañarnos. Gracias por tomar ese tiempo para leer y meditar en la palabra de Dios. Agradecemos realmente su compañía, de verdad, han sido una bendición para mi vida y yo creo que como para mí, también para ustedes, la palabra de Dios ha sido de mucha bendición. En este tema que vamos a estar hablando, es un tema muy importante, muy desafiante, pero nos deja ver la condición en la que estamos y no es por culpa de nadie más. Hoy vamos a ver lo que nos habla Dios acerca de la lengua y yo espero que todos ustedes puedan disfrutarlo juntamente conmigo, puedan aprender, porque yo estoy aprendiendo junto con ustedes. Y también los animo a que todos aquellos que tengan algo que aportar para esta lectura y esta meditación de la palabra de Dios, de verdad me ayuden. Todos tenemos algo que el Espíritu de Dios nos ha mostrado con nuestra lengua, con nuestro hablar, con, con lo que hacemos. Así que agradezco que ustedes hagan sus aportaciones, que nos den un like si les gustó, que lo puedan compartir con alguien más que usted dice, yo creo que podemos aprender de eso. O incluso a veces hasta un video, una enseñanza de esa la podemos tener, juntar un grupo de personas con un cafecito y enseñarles. Algunas personas dicen, no, es que yo no sé cómo compartirles, cómo hablar del Evangelio. Utiliza los videos, utiliza la palabra de diversas maneras. Estoy segura que ahí hay muchas otras personas que tienen muy buena palabra, que Dios las ha bendecido con palabra excelente para compartir. Pues puedes usar los videos, por lo menos este video lo puedes usar. Gracias por estar ahí. Pero antes vamos a orar, que el Espíritu de Dios nos dé la sabiduría, la gracia, la habilidad para transformar nuestra manera de hablar, porque de verdad es un motor que mueve todo nuestro ser. Así que, Papi Dios, te damos muchas gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu señorío, por quien tú eres en nuestras vidas, Papi. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu gente. Y Papi Dios, mi oración es que podamos aprender tu palabra para ser hacedores de ella, que podamos vivir una vida diferente, una vida recta, una vida que nos lleve al compromiso contigo, Papi Dios, a que podamos vivir de una manera distinta, diferente, donde podemos manifestar tu gloria y tu poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Papi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien, mis amigos, pues ya que hemos orado, ya que hemos puesto esto en las manos de Dios, ¿qué les parece si nos vamos al libro de Santiago? Hoy vamos a poner esta enseñanza, este tema, y vamos a verlo desde el libro de Santiago. Les invito a que abran su Biblia, si pueden. Si van manejando, acuérdense que no hay que abrir la Biblia, pero hay que poner atención. Si estás trabajando y te permiten poder escuchar estos videos, no sé, tu teléfono, donde lo estés viendo, hazlo con mucho cuidado, sin distraerte demasiado, pero sí poniendo atención para aprender lo que Dios quiere hablar. Muy bien, vamos a leer solo unos cuantos versículos del capítulo 3 de Santiago y vamos a empezar desde el verso 1 y dice así, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta.
Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queremos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán. Por fuerte que sea por fuerte que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Wow. Y el ser humano puede dominar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e increíble, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermano mío, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede sacar agua dulce de un manantial salado. Hasta ahí vamos a leer, hasta el verso 12. Nos vamos a regresar un poquito porque si ustedes pusieron atención, la verdad, la lengua la pone como un problema enorme. Y si empezamos desde el verso 1, vamos a ver aquí, dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. No muchos deberían de ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera estricta. Entonces, muchos de nosotros nos gusta enseñar, nos gusta compartir, nos gusta mostrar la sabiduría que tenemos, pero veamos que por enseñar lo que sea, tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad de dar cuenta lo que sale de nuestra boca. Dice que nuestra boca es como una fuente y de esa boca sale agua dulce y sale agua amarga y no debe de ser así. Entonces, como maestros, piensa, ¿quieres ser un maestro? ¿Queremos enseñar las escrituras? Pues una de las cosas primordiales es que debemos de asegurarnos que al enseñar, al instruir a alguien en la palabra de Dios, la responsabilidad mayor la lleva no que no pueda enseñar, sino que yo llevo una responsabilidad de ser hacedor de la palabra de Dios. Debo de que lo que yo estoy enseñando, la primera persona que lo pone en práctica, debo de ser yo. Así que amigos, hoy me toca tener una gran responsabilidad en mi vida, porque les voy a hablar de la lengua. Entonces, si me pongo aquí para enseñar un poquito o hablar de la lengua, pues yo creo que el Espíritu de Dios primeramente me está enseñando a mí a que aprenda a cuidar las palabras que yo hablo, no solamente para las demás personas, sino para mí misma. Porque si yo quiero dar testimonio de la grandeza de Dios, primero yo debo de ser hacedor de la palabra de Dios. Tan importante que podamos no solamente hablar de las grandes maravillas que Dios ha hecho, porque Dios las hace en tu vida y en mi vida en diferentes niveles. Sin embargo, al yo estudiar, al prepararme para instruir en algo, debo de tener el cuidado suficiente de poder guardar
esa palabra que Dios ha puesto a mi responsabilidad para instruirla, de yo misma ser hacedor de la palabra de Dios. Yo aquí mismo en su palabra nos enseña que no debemos de ser oidores de la palabra, oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de la palabra de Dios. Entonces, ser hacedores de la palabra de Dios lleva una gran responsabilidad. Ser maestros de la palabra de Dios literalmente lleva una responsabilidad en las cosas que yo hacemos. Hay una escritura donde dice, la fe sin obras es vana. Y esa está mismo, aquí mismo en Santiago. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fe, pero no ponemos en práctica o no somos hacedores de la palabra de Dios, entonces esa fe que nosotros proclamamos, al no ponerla por obra, nos hacemos necios, o como te la pongo, no estamos siendo responsables por la palabra de Dios. En capítulo 1 de Santiago, en verso 19, voy a empezar ahí, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Olvida cómo era, como maestros de la palabra de Dios, como maestros en la iglesia, en el pueblo de Dios. Una de las cosas que debemos de hacer es ser hacedores de la palabra. Me impresiona como dice, sean prontos para oír. Y una palabra que dice tardos para hablar. Dice en su palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ser prontos para oír quiere decir escudriña, escucha, aprende. Porque el conocimiento viene del aprendizaje, viene del escuchar la palabra de Dios. La aprendo y luego la hablo. Cuando la hablo es para establecerla en mi propia vida, en mi propia persona. Pero luego enseguida nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces quiere decir que yo debo de ser una persona que primero escudriño para oír, aprender, meditar en la palabra. Cuando yo la oigo, la aprendo, la medito, la pongo en práctica, ahora yo puedo llevarla e instruir a otro. De hecho, me atrevo a decir que una persona que oye, escudriña la escritura y la pone en práctica, esa persona llega a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque alumbra sus acciones y todo lo que hace alumbra el caminar de otra persona. Permite que otra persona pueda ver que ser hacedor de la palabra de Dios realmente puede ser posible. Hay tantas ocasiones que por la manera en que nosotros estamos viviendo, nosotros que decimos conocer a Dios, por nuestra manera de vivir, distorsionamos el evangelio, avergonzamos el evangelio y privamos que otra persona pueda ver y percibir y ser un hacedor de la palabra porque no quiere acercarse. ¿Por qué? Porque nuestra manera de actuar no es conforme a nuestro enseñar. Entonces, es tan impresionante como esta palabra
puede llenar nuestra mente y nuestro corazón y nos permite aprender para hacer. Entonces este versículo dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Al nosotros instruir la palabra, entonces nos va a ser más demandante que podamos ser personas que hacemos la palabra de Dios, que la ponemos en práctica. Y es impresionante porque el siguiente versículo nos dice de esta manera en el verso 2, que es el que hoy me gustaría, en los 15 minutos que nos quedan, no me voy a pasar mucho, quiero ver este versículo que dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. O sea, hablando, fíjense, primero, el primer punto que nos trae aquí, maestros de iglesia. No muchos deberían ser maestros en la iglesia. Para ser maestro necesitamos hablar. Necesitamos usar la lengua para exponer cualquier cosa que sea. Ahora, sí es cierto, algunos de ellos quizás dijeron, sí, pero todos cometemos un error. Y es verdad. Todos estamos expuestos a cometer errores. Gracias a Dios por la palabra de Primera de Juan, verso 9, donde dice que si alguno pecó con un pecado no de muerte, puede confesar su pecado. Fíjense lo que dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios por esta palabra, porque nos permite que si caemos en algún área, podemos acercarnos al Padre y literalmente levantarnos. Sí es cierto que todos cometemos muchos errores, pero vamos a ver de qué manera pudiéramos nosotros evitar esos errores. ¿Cómo yo puedo evitar cometer por lo menos tantos errores? ¿Dónde? ¿Y qué es lo que yo debo hacer? Entonces dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, diga conmigo allí donde usted está, si pudiera dominar mi lengua. Si puedo dominar mi lengua, sería perfecto. ¡Wow! Sería perfecto, capaz de controlarnos en todo sentido. ¿Puede meditar un poquito en esta palabra? Si pudiera dominar mi lengua, sería perfecto. ¿Qué palabra tan fuerte? Dominar, pues nos está hablando de controlar. Nos habla de control, de dominio. Nos deja saber, como en los ejemplos que nos dio al caballo, cuando se desenfrena solo un pequeño bozal, lo va a frenar, le jalas y detienes al caballo, lo sueltas y lo desenfrenas, y este caballo va más allá de lo que debería de ser. Un barco con un pequeño timón controla todo el barco. Y Dios puso en nuestras vidas un timón para dominar toda nuestra vida. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. La palabra del Señor en Josué 1:8 nos dice, medita en este libro de la ley, para que vivas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego él dice en su palabra, como piensa el hombre en su corazón, así es él. Nuestros pensamientos son ese motor que se enciende para dirigirnos a donde queramos que vayamos. Pero nuestra lengua es el timón
que domina y controla nuestros pensamientos, que domina y controla a dónde vamos y qué clase de vida queremos tener. Por ejemplo, hay ocasiones que nosotros, la mayor palabra que tenemos es no puedo, no puedo. Y crecemos, quizás al principio, alguien nos la dijo, ¿no? Y eso tiene que ser en el hogar la mayor parte o en las escuelas. Eres un niño inservible. Eres incapaz de hacer esto. Mira que no puedes. ¿Cómo no puedes hacer esto? Y a veces, a mí no me gusta decirlo como si fuéramos negativos, la negatividad. Eso no, para mí no, no es. Que somos negativos, sino más bien que ponemos semillas de pudrición en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Ponemos semillas porque toda palabra es una semilla que produce según su género. Cada palabra que hablamos es una semilla que produce en nuestra vida y nosotros somos ese terreno o ese motor al que le ponemos la gasolina o el aceite o le preparamos para que funcione bien o mal. Como piensa el hombre en su corazón, así es él. El hombre pone palabras. Si meditas en la palabra de Dios, pones la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, en el momento que tú vas a hablar conforme a la palabra. De hecho, hay una escritura que no la tengo en el momento, pero dice que si hemos de hablar, hablemos conforme a la palabra de Dios. Si no, mejor nos callemos. Entonces, nosotros lo que debemos de tener mucho cuidado son de las palabras que mencionamos a diario, primeramente en nuestras vidas. Porque dice aquí, no muchos deberían ser maestros en la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo. O sea, dominamos y aprendemos a dominar, a controlar nuestra lengua, entonces vamos a controlar y a dominar todo nuestro cuerpo. No puedo, estoy enfermo, me duele la cabeza, me duelen los pies, me siento aburrido, me siento cansado. Ay, qué desánimo, qué desaliento. Ay, no, esto no. Ay, no tengo fuerzas. Cuando la palabra del Señor nos dice, todo lo puedes porque Jesús es tu fortaleza. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No hay arma forjada contra ti que pueda prosperar. Él nos habla en su palabra de diversas formas. Por sus llagas hemos sido sanados. Mayor es el que está en mí. El temor no tiene lugar en mi vida, porque si Dios es por mí, ¿quién es contra mí? Y aunque pase por el fuego, no me quemaré, y aunque pase por las aguas, no me anegaré. O sea, declarar, establecer la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón producirá en mí una manera de vivir totalmente diferente. Sí, nuestro cuerpo nos duele y no es de negarlo. Hay dolor. También tiene mucho que ver nuestra alimentación. A veces alimentamos nuestro cuerpo físicamente de una manera que lo deterioramos. Sin embargo, la palabra tiene tanto poder para levantar y restaurar. En otras palabras, puedo decir, yo tengo control de mi cuerpo, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Yo lo puedo dominar. Mayor es el que está en mí y soy capaz de dominar mis apetitos. Soy capaz de dominar la ira. Soy capaz de dominar los pleitos. Puedo pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto yo voy a pensar. Puedo establecer, porque Dios es por mí, y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si yo puedo controlar mi manera de expresar la palabra de Dios, créeme que lo podemos hacer. En Proverbios hay una escritura que dice, ¿quién puede decir, he limpiado mi corazón? Soy puro y estoy libre de pecado. ¿Quién podrá decirlo?
El que se atreva. El que se atreve a oír la palabra de Dios y aplicarla en su vida. ¿Cómo es eso? Bueno, la palabra de Dios me dice que Jesús es mi Salvador y mi Redentor. Jesús es mi Cordero. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón? ¿Cómo puedo limpiar mi corazón? Puedo limpiar mi corazón con las palabras de Dios, con las palabras que Jesús habló de mí. ¿Quién puede limpiarlas? Tú, yo. Soy puro y estoy libre de pecado. ¿Por qué? Pues si pudieras dominar la lengua, seríamos perfectos y capaces de controlarnos en todos los sentidos. Pero ¿qué decimos? Vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Tenemos expresiones donde nos llevan a destruir nuestro propio ser. Hoy vamos a comer todo lo que se nos antoje. En Gálatas 5:17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que no se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. O sea, hay dos luchas. La lucha de este mundo, la lucha del control, la lucha del pecado, la lucha del dominio. Y dice Romanos que quien se doblegue a lo que se entregue, ya sea al pecado o a la vida, de eso va a ser controlado, de eso va a ser esclavo. Si yo me domino o el pecado me domina, voy a ser esclavo del pecado. Pero fíjense lo que dice, si pudieras dominar la lengua, seríamos perfectos y capaces de controlar en todos los sentidos. En Santiago 1:26 dice, si afirmamos ser religiosos, pero no controlas tu lengua, pues te engañas a ti mismo y tu religión vale nada. Muchas veces decimos somos religiosos porque la religión de fulano, porque va a esta iglesia o porque va a aquella otra o porque somos de diferentes religiones. Y fíjense lo que dice Santiago, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. En otras palabras, si no sabemos controlar nuestra lengua, aún nuestra propia religión o lo que creemos que es, no sirve de nada, porque la lengua lo controla todo. En el Salmo 34:13 dice, entonces, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. ¿Por qué? Porque la lengua es la que domina. Y si queremos ser perfectos y queremos ir a un lugar más recto, más firme, más agradable, necesitamos refrenar nuestra lengua de hablar mal y que nuestros labios digan mentira. Nuestra lengua es el timón que controla todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Proverbios 13:3 dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Entonces, en esta meditación de la palabra, hay que aprender a controlar lo que hablamos. No puedo controlar lo que hablo si no pongo en mi cuerpo, en mi mente, palabras distintas. Por eso, Josué 1:8 que dice, medita en este libro de la ley para que vivas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero hablar bien, tengo que oír la palabra de Dios para que yo pueda hablar conforme lo que hay dentro de mi corazón. Porque dice su palabra, de la abundancia del corazón es que habla la boca. Yo solamente puedo hablar aquello que está dentro de mí, aquello que yo ya le puse. Entonces, si yo no pongo la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, es difícil que yo pueda hablar para dominar mi lengua. A lo mejor puedo tener
Como por ejemplo, cuando vamos en el camino y se arruina una banda de nuestro carro, ¿no? Se echa a perder y le pasa como nos pasó a nosotros. Se nos rompió esa banda y había visto yo un anuncio, fíjense, había oído, no pude pensarlo de otra manera, había oído que las pantimedias eran tan fuertes como una banda que podía hacer funcionar a un motor. Y yo dije, oh, se nos descompuso el carro. La gracia de Dios o lo que yo escuché. Pero le digo a mi esposo, oye, allí traigo unas pantimedias y dicen que son tan fuertes como las bandas. Agarramos esa pantimedia, mi esposo, y se la puso y ya alcanzamos a llegar a un lugar donde pudiéramos comprar una refaccionaria de autos para comprar la banda que se nos había roto. Pero sabe, si yo no hubiera escuchado eso, nos hubiéramos quedado en un lugar donde no había nada. Estamos distantes de la ciudad, distantes de un lugar donde pudiéramos comprar, distantes donde alguien nos pudiera ver, y más años atrás. Pero me recordé de algo que yo había escuchado unos mesecitos antes. Las pantimedias te sirven. Si yo no hubiera escuchado, yo no le hubiera podido decir a mi esposo esto. Lo hicimos y funcionó. Entonces, refrena tu lengua, habla la verdad. O sea, los que controlan su lengua tendrán larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Aprendamos a ser personas que somos oidoras y hacedoras de la palabra de Dios. Las escrituras dicen que si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Para terminar, yo quiero que vean pues, esto. Si quieres disfrutar de larga vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal. Tus labios de decir mentiras, refrénalos. Y si vemos el versículo de Santiago que hoy estamos enfocando, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos y capaces de controlarnos en todos los sentidos. ¿Cuánto tenemos que trabajar tú y yo en nuestras vidas para adquirir una vida de felicidad, de vivir mejor todos los días? Porque todo depende de lo que hablamos. Pero lo que hablamos depende de lo que pensamos. Por eso Filipenses 4:13 piensa, 4:13, bueno, Filipenses 4. Déjame ver si sí, porque no te quiero decir una escritura errónea. Que dice, piensa en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Es en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto piensa. ¿Por qué? Porque como tú pienses, así es como tú vas a hablar. Amigo, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Seguiremos con el tema de la lengua. Vamos a ver qué nos sigue diciendo acerca de eso. Si aprendemos a dominar y a controlar nuestra lengua, dice que seríamos perfectos. Dios te bendiga, te guarde, te sustente, te fortalezca en este día y que tengas un excelente día. Cuida hoy tus palabras. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos en esta lectura y meditación. Te esperamos el día de mañana. Bendiciones.